Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de la toxicodinamia y de la fisiopatología. La toxicodinamia, vamos a ver qué pasa o vamos a recordar qué pasa cuando el etanol funciona pues o llega al sistema nervioso central. Entonces, al presentarse el etanol a la membrana, él de alguna manera va a alterar o va a dañar la permeabilidad de esta, pues haciendo muchas cosas, ¿cierto? Pero una de ellas es que altera las propiedades de sus componentes lipídicos. Cuando ya pues el etanol está ahí haciendo como el daño en la membrana celular, entonces se presenta un aumento de la transmisión inhibitoria, que probablemente va a estar comandada por los receptores GABA. Nuestro cuerpo siempre está como en un constante equilibrio entre los receptores inhibitorios y dentro de los receptores excitatorios. Cuando el alcohol llega a el etanol, perdón, llega a esta membrana, entonces va a haber un comando un comando inhibitorio o una pauta inhibitoria que va a estar comandada por los receptores GABA. Estos cambios y estas alteraciones de la membrana van a producir una neuroadaptación, ¿cierto? Entonces todo el sistema de neurotransmisión se va a adaptar y eso va a llevar a la baja regulación de los receptores GABA, ¿cierto? Entonces los que antes estaban dispuestos a tomar el mando van a estar con baja recepción, produciendo esto a su vez un predominio de la función excitatoria mediada principalmente por el glutamato. Entonces a los receptores GABA se les baja su actividad y a su vez en compensación se sube la actividad excitatoria comandada más que todo por el glutamato. El etanol también afecta otro neurotransmisor inhibitorio que es la glicina. Entonces, aparte de los receptores GABA, que son los más grandes en este grupo y que comandan la situación, hay otros neurotransmisores que son afectados como la glicina. También es importante mencionar que la alteración en la conducta de las endorfinas, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, se relacionan directamente con el beber. Entonces, aparte de la glicina y de los receptores GABA, tenemos que hay un desnivel o una alteración en la conducta de las endorfinas, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¿Cómo estas se ven afectadas en la toxicodinamia específicamente? Entonces, específicamente la dopamina lo que hace es que crea una potencialización en el flujo del calcio, donde puede ser esto causante y tiene efecto en las neuronas dopaminérgicas. Entonces la entrada de calcio a la célula es muchísimo más rápido. Obviamente ese nivel de despolarización va a ser también muchísimo más rápido, va a cambiar el ciclo normal de la célula y lo que se va a presentar es un desorden a nivel neuronal. Estos síntomas de la hipoxia y de los episodios convulsivos que pueden presentar algunos pacientes se relacionan mucho con la actividad de los receptores de N-metil de aspartato, que funcionan gracias a la función excitatoria del glutamato. Entonces ya dijimos que se suprime la función inhibitoria y que al suprimirse eso, entonces compensa el sistema aumentando muchísimo la actividad excitatoria. Gracias a estos receptores, que son unos de tantos de los que reciben funciones de activarse, que son los receptores N-metil de aspartato. Al activarse eso constantemente, pues con la toma del alcohol, entonces presentan algunos síntomas los pacientes como la hipoxia y los episodios convulsivos, que realmente es un descontrol total en el sistema nervioso. Finalmente, también impacta en algo. La presentación continua del etanol, o sea, el paciente que toma constantemente y que pues lo vemos consultando varias veces, incluso
casi todos tenemos de pronto un familiar que está en este cuento, hace que esa presentación continua de etanol en el sistema nervioso central cree respuestas continuas y pueda alterar hasta la vasodilatación periférica, que son mediadas por las prostaglandinas y por la histamina, lo que crea algunos efectos como la hipertensión, pacientes que llegan con diaforesis profusa, pacientes que llegan con temblor distal y generalizado cuando ya están en unas etapas más adelantadas, que ahorita vamos a ver eso. Entonces, finalmente lo que crea es una vasodilatación. Esta primera partecita es como la toxicodinamia del alcohol o de la persona pues alcohólica, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con la fisiopatología? O sea, ¿qué pasa cuando el paciente que ha venido, estado consumiendo o ha estado consumiendo etanol crónicamente y ha estado haciendo este proceso que acabamos de mencionar? ¿Qué pasa cuando deja de hacerlo? Entonces, ya eso se llama fisiopatología y pasa lo siguiente. Como mencionamos ahorita, nuestro cerebro mantiene un balance estrecho sobre los neurotransmisores inhibitorios y sobre los neurotransmisores excitatorios. Como principal transmisor inhibitorio tenemos el neurotransmisor GABA, y como neurotransmisor excitatorio principal tenemos el glutamato. El glutamato actúa sobre diferentes receptores, pero en este caso es muy importante mencionar que el glutamato actúa sobre los NMDA, ¿cierto? Entonces ya sabemos que lo que pasa con el alcohol es que se suprime la actividad inhibitoria, o sea, los GABA son suprimidos y la actividad del glutamato comienza a hacer efecto. Al suprimirse el receptor GABA, al estimularse el receptor GABA, ¿qué va a hacer? Va a permitir la entrada del cloro a la neurona, que obviamente eso va a generar hiperpolarización celular rápida y retrasa la excitabilidad neuronal. La tolerancia de los efectos del alcohol se hace notoria cuando la exposición continua al alcohol produce una disminución en la respuesta frente al receptor GABA por el uso crónico de la misma sustancia. Entonces, la sustancia del etanol tiene dentro de sus características la tolerancia, ¿cierto? Entonces, el uso expuesto continuo de la sustancia lo que va a hacer es que va a crear una respuesta no igual siempre, sino que ella va a estar como disminuyendo con el tiempo porque ella sabe que es constante. Aún no se conoce cuál es el mecanismo exacto por el que ese mecanismo adaptativo de la hiporrespuesta, como pues podríamos decirlo, de los receptores GABA ocurre. Lo que tenemos que tener más puntual, pues más al punto en esta partecita de la fisiopatología, es que la abstinencia alcohólica se asocia entonces a la reducción de la actividad GABA, que es lo que pasa cuando una persona toma alcohol o consume pues, etanol, que se sube la actividad GABA. En este caso pues es lo contrario porque está teniendo una abstinencia del alcohol, entonces hay una reducción en la actividad de los receptores GABA y hay un aumento en la actividad del glutamato. El cese abrupto de la ingesta produce una hiperexcitabilidad cerebral por el aumento de la acción del glutamato sobre el receptor MDA y poco control del GABA por la falta de receptores activos para la función inhibitoria. Entonces, esa compensación entre receptores, entre neurotransmisores excitatorios y entre neurotransmisores inhibitorios está completamente desequilibrada. El cuerpo la toma como una falsa alarma, porque, pues, o como un estado de alarma, porque dice, este cuerpo me está mandando cosas que antes hacían que mi actividad con los receptores GABA fuese inmensa, pero ahora deja de darme la sustancia
que permite que esto pase. Entonces, obviamente, en el sistema nervioso central hay un descontrol terrible y las personas comienzan a pasar por unos estados de hiperactividad, de convulsiones, que pueden llegar a ser episodios epilépticos. Y bueno, más adelante vamos a ver que se afectan un montón de cosas por esta confusión que está pasando a nivel del sistema nervioso central.